Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Ramos, yo soy residente de primer año de anestesia y reanimación en el Hospital Torre Cadena de Almería. Y a continuación vamos a ver esta sesión sobre los relajantes neuromusculares. Para ello he querido dividir la sesión en tres partes fundamentalmente. Una primera parte de introducción en la que vamos a comprender la fisiología del movimiento y de la placa neuromuscular fundamental para comprender cómo actúan los bloqueantes neuromusculares. Luego entraremos propiamente a hablar sobre este tipo de fármacos sin entrar tanto en materia de dosis, que podemos ver a continuación en unas tablas resúmenes que dejaré para facilitar esto de cara a la práctica clínica por si se quisiera utilizar como bibliografía. Vamos con la parte de introducción. El movimiento se inicia en la corteza motora. La corteza motora genera la orden de movimiento y va a bajar a través de la vía motora descendente a través de la médula espinal, llegando hasta la neurona motora periférica. En esta neurona motora periférica se va a transmitir un impulso nervioso y se va a liberar unas vesículas de acetilcolina, liberándose la acetilcolina al espacio, a la hendidura sináptica, al espacio, a la placa motora, produciéndose la acción de la acetilcolina con los receptores del músculo, que se contrae y genera movimiento. Los bloqueantes neuromusculares actúan a nivel de la unión neuromuscular, impidiendo este paso y impidiendo esta acción. Pero para comprender bien cómo funciona, primero vamos a desglosar un poco más qué es lo que pasa en la unión neuromuscular. El principal neurotransmisor se trata de la acetilcolina. El nervio la sintetiza y la acumula en vesículas presinápticas. Cuando llega el impulso nervioso, se abren los canales de calcio, las vesículas se fusionan con la membrana y se libera acetilcolina a la hendidura sináptica. En la superficie del músculo vamos a encontrar receptores nicotínicos. Estos receptores van a tener algunos puntos en los que se va a unir la acetilcolina, produciéndose el potencial, produciéndose la apertura del canal, el potencial postsináptico y el impulso nervioso. La estructura del receptor de acetilcolina posee 5 subunidades. 2 de ellas van a ser las subunidades alfa. Sobre estas subunidades se tienen que unir 2 moléculas de acetilcolina, una a cada una de estas subunidades. Este punto es importante comprenderlo porque una vez que se une cada molécula de acetilcolina a su subunidad, solo en este caso se va a producir la apertura del canal, produciéndose una entrada de sodio y calcio, saliendo potasio y transmitiéndose y generándose el potencial de acción que permite iniciar la contracción. Una vez que la acetilcolina produce su acción, se despega del receptor y se hidroliza en menos de 1 milisegundo por la enzima acetilcolinesterasa, que como su propio nombre indica, lo que va a hacer es una esterasa que degrada la acetilcolina una vez que ha ejercido su función en la placa neuromuscular. En esta diapositiva quiero hablar sobre los tipos de músculo y sus receptores. Es muy importante comprender los tipos de músculo que existen en el cuerpo y sobre cuál de ellos actúan los relajantes neuromusculares. Nosotros cuando utilizamos un relajante neuromuscular queremos producir una parálisis, queremos que el paciente se quede quieto, pero evidentemente no queremos paralizar el músculo cardíaco, no queremos paralizar la musculatura lisa, por ejemplo, de los intestinos, porque esto podría llegar a producir un daño muy importante en el paciente. ¿Por qué los relajantes neuromusculares actúan principalmente, y digo principalmente porque pueden tener algún efecto residual en otros lugares? ¿Por qué actúan principalmente en el músculo esquelético? Porque actúan sobre los receptores nicotínicos que fundamentalmente van a estar en este tipo de músculos. El músculo cardíaco, por su parte, tiene receptores beta 1 y receptores muscarínicos, y el músculo lísico va a tener receptores también muscarínicos y adrenérgicos. La acetilcolina, como se puede apreciar en la tabla, es el neurotransmisor de todos, pero actúa de manera específica en el músculo esquelético, no habiendo otro tipo de neurotransmisor en la placa neuromuscular. Por lo tanto, este punto, como ya hemos visto, va a ser la diana fundamental de los bloqueantes neuromusculares. Vamos a empezar a hablar ya de los bloqueantes neuromusculares. Pasamos a la segunda parte de la sesión. Los relajantes neuromusculares son fármacos que se utilizan en anestesia para producir, como hemos visto, parálisis flácida reversible del músculo esquelético. ¿Qué ventaja nos ofrece esto? Pues esto nos va a ofrecer
una facilidad para la intubación porque relaja la musculatura, o sea, relaja las cuerdas vocales, permitiendo su apertura y permitiendo así que podamos pasar el tubo con mucha mayor facilidad de cómo se hacía previamente a que se desarrollase este tipo de fármacos. Y además va a permitir que el paciente no se mueva, facilitando las condiciones quirúrgicas. Su efecto, como hemos visto, es prácticamente exclusivo del músculo esquelético estriado, pero también puede tener algún efecto residual en algunos casos, como efecto secundario o efecto indeseable. Existen dos tipos de relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares despolarizantes y los no despolarizantes. Todos tenemos este concepto en la cabeza, pero quiero ver con la fisiología que hemos visto antes de cómo se produce el impulso del potencial de acción en la placa neuromuscular, vamos a verlo cómo actúan los relajantes despolarizantes y los no despolarizantes para inhibir este efecto. Porque ambos tipos de relajantes van a producir lo mismo, una parálisis, finalmente, y tienen el mismo objetivo. Sin embargo, los mecanismos por los que se producen son bastante diferentes. Los relajantes neuromusculares despolarizantes, su propio nombre ya nos va a dar pistas de lo que hacen. Van a producir una despolarización sostenida del receptor. Por lo tanto, este fármaco va a ser un agonista competitivo de la acetilcolina. Lo que se produce cuando nosotros administramos un relajante neuromuscular despolarizante se une en el receptor nicotínico, en el lugar donde se deberían de unir las moléculas de acetilcolina, y produce una despolarización sostenida, y digamos que se queda en ese punto impidiendo que la acetilcolina ejerza su acción normal. En primer lugar, va a producir un aumento de la acción de la contracción y luego va a producir una parálisis flácida. Sin embargo, los no despolarizantes, como su propio nombre indica, no existe este proceso, no existe una despolarización. Lo que va a hacer es ser un antagonista competitivo. El fármaco se va a unir a uno de los dos subunidades alfa y se queda ahí bloqueando la acción. ¿Por qué bloquea la acción? Porque por mucho que la acetilcolina pudiese unirse a la otra subunidad, ya hemos visto que para que se pueda ejercer la apertura del canal y el potencial de acción, tienen que unirse la acetilcolina a las dos subunidades para que se pueda producir el paso de iones. De manera que esto se bloquea y este efecto no se produce. Vamos a hablar de los bloqueantes neuromusculares una vez que hemos visto los dos tipos que hay. Más que hablar sobre una familia u otra y explicar todo lo que está en los libros, he preferido hacerlo o plantear esta sesión de una manera un tanto diferente, de manera que vamos a ir desde el inicio hasta hoy en día. Vamos a ver cómo se ha ido desarrollando el uso de estos fármacos para dar respuesta a problemáticas que presentaban los fármacos iniciales y cómo se han ido mejorando con el paso del tiempo. El primer fármaco que se utilizó, el primer relajante neuromuscular, apareció en el 1942 y fue la tubocurarina. La tubocurarina se desarrolló a través del curare, que se trata de un veneno que estaba en unas plantas que crecían en el Amazonas, de manera que se vio que algunos pueblos indígenas utilizaban estas plantas para impregnar sus flechas de este veneno. Se lo lanzaban a sus presas y les producían una parálisis, inicialmente que les permitía cazar y podía producirles la muerte. Inicialmente se pensaba que este mecanismo quizá producía una afectación cerebral, pero más adelante algunos fisiólogos estudiaron este efecto y se descubrió que lo que producía no era una afectación a nivel cerebral, sino un bloqueo en la transmisión neuromuscular. De manera que si se administraba a algún ser vivo que estuviese despierto, producía una parálisis de los músculos respiratorios, producía la apnea y producía la muerte. Este hecho llevó a desarrollar por primera vez el primer relajante neuromuscular utilizado para la práctica clínica, que fue la de tubocurarina. Este fármaco, que supuso una revolución en la anestesia cuando se introdujo debido a la mejoría para las condiciones de la intubación y la inhibición del movimiento para el estímulo quirúrgico,
A pesar de su revolución, no estaba exento de complicaciones y de efectos secundarios. Principalmente producía una liberación importante histamínica, muy importante, con hipotensión, broncoespasmo, flushing. La liberación histamínica puede llegar a producir un shock anafiláctico y puede llegar a producir un paro cardíaco y la muerte. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de los relajantes neuromusculares que la liberación histamínica es un problema bastante importante. Además, producía una relajación con una duración larga e impredecible y tenía una metabolización hepática y renal, de manera que en pacientes que tenían afectados estos órganos podía prolongarse todavía más el efecto y todavía más la duración de la relajación. Para intentar mejorar este fármaco y estas complicaciones, surgió la succinilcolina. Quiero que tengamos en cuenta que la succinilcolina es un fármaco que se creó en el 1951 y hoy, 75 años después, se sigue utilizando. Por lo tanto, la succinilcolina debe de tener algo bastante bueno, motivo por el que hoy se ha mantenido su uso, a pesar de todos los relajantes que se han ido creando y que tenemos también a disposición. Este efecto, este principal efecto muy beneficioso de la succinilcolina es que tiene un efecto de aparición rápido y de acción ultra corta. El mecanismo de acción por el que actúan es el único relajante neuromuscular despolarizante. Por lo tanto, tiene en su composición es prácticamente dos moléculas de acetilcolina unidas que se van a unir a las dos subunidades alfa del receptor, produciéndose una apertura del canal, como ya vimos, y se produce el flujo de iones y el despolarización mantenida. Esto va a producir una excitación en primer lugar, va a producir fasciculaciones y va a producir finalmente una relajación, una parálisis flácida. La acetilcolina, una vez que actúa, es degradada por la colinesterasa plasmática y, como hemos visto, no se degrada por la acetilcolinesterasa. La colinesterasa plasmática es más lenta, por lo tanto permite que la succinilcolina se mantenga ejerciendo su acción y pueda ejercer su acción reaccionando en múltiples ocasiones. Para una dosis de 1 miligramo kilo, dosis aproximada para que hagamos una idea, su inicio de acción va a ser unos 60 segundos y va a cesar el efecto en unos 9-13 minutos. Este era el principal efecto notablemente superior a la tubocurarina. Sin embargo, la succinilcolina no estaba exenta de efectos secundarios, como podéis apreciar en esta tabla. En primer lugar, la succinilcolina debemos entender de que se une a receptores colinérgicos nicotínicos, pero también se une a receptores muscarínicos en el nodo sinusal. Esto va a producir un bloqueo a nivel del nodo sinusal, produciendo bradicardia, ritmos nodales, arritmias ventriculares, siendo este efecto especialmente sensible en los niños, sobre todo la bradicardia. En adultos, la incidencia es mayor tras administración de una segunda dosis y estas respuestas se pueden reducir si se administra previamente atropina. En segundo lugar, vamos a hablar de la hiperpotasemia. ¿Por qué la succinilcolina produce hiperpotasemia? Pues como habíamos visto, al ser despolarizante y aumentar la despolarización mantenida, va a producir una salida de potasio bastante importante, lo que va a producir que en individuos sanos va a aumentar el potasio en torno a 0,5 miliequivalentes al litro. Esto normalmente tiene poca relevancia clínica, incluso es una cosa transitoria. Sin embargo, va a haber algunas poblaciones especiales en las que esta entidad cobra mucha importancia. Y digo mucha importancia porque estamos hablando de que este efecto, si tenemos una hiperpotasemia grave en un paciente susceptible, puede provocar esta hiperpotasemia afectación cardíaca, arritmias y puede llegar al paro cardíaco, incluso la muerte. Por lo tanto, es una cosa que debemos de tener muy en cuenta. Además, en pacientes que tengan quemaduras, politraumatizados, lesiones medulares, hiperpotasemia previa, en pacientes que estén también denervados, se puede producir no un aumento de 0,5 miliequivalentes al litro, sino un aumento mucho mayor, ya que se produce una afectación que ahora veremos. Además también tiene liberación de histamina, no tan exagerada
como en la tubocurarina, pero también va a producir un aumento de histamina. Y va a producir un aumento de la presión intraocular, gástrica e intracraneal. Además, esas contracciones musculares que producen la despolarización va a producir mialgia, puede producir espasmos del masetero que nos puede cerrar la boca y producir complicaciones a la hora de manejar la vía aérea, y se han descrito casos de hipertermia maligna. Por lo tanto, la succinilcolina, a pesar de que fue un fármaco con unas ventajas notorias respecto a la velocidad de instauración del bloqueo, seguía presentando múltiples efectos secundarios. Hoy en día, la succinilcolina, gracias a esta potencia, a este efecto rápido, se ha mantenido a lo largo del tiempo, solo compartiendo con el rocuronio, que son los dos únicos fármacos que se van a utilizar para inducción de secuencia rápida. También se va a utilizar en situaciones de vía aérea urgente y el laringoespasmo grave. Hoy en día prácticamente estas son las tres situaciones en las que las vamos a ver, salvo alguna persona que se pueda sentir cómoda con este fármaco, que esté familiarizada con este fármaco y lo quiera utilizar siempre y cuando no se den las contraindicaciones absolutas. Respecto al punto de utilización de este fármaco de situaciones de vía aérea urgente, antes hemos comentado que la succinilcolina puede producir una bradicardia especialmente sensible en niños. Hubo varios casos de muertes descritas en niños tras utilización de succinilcolina y se vio posteriormente que esos pacientes tenían una afectación neuromuscular, una distrofia de Duchenne. En pacientes que están denervados, pacientes que tienen una denervación, se produce una afectación de los receptores que están en la periferia del músculo. Como estos músculos no reciben estímulos, reaccionan poniendo a lo largo de su superficie muchos más receptores que no van a estar siendo estimulados en pacientes con denervación muscular o afectación neuromuscular, como podía pasar en este tipo de pacientes que he comentado. ¿Qué producía esto? Que si tú pones succinilcolina en un paciente que tiene una denervación muscular o una patología neuromuscular no conocida, se puede producir una despolarización masiva y una salida masiva de potasio que puede inducir arritmia y paro cardíaco. Por lo tanto, lo importante de la succinilcolina es comprender las situaciones en las que yo puedo utilizarlo, pero sobre todo en las que no se puede utilizar. En niños, en hiperpotasemia, en patología neuromuscular, en perforación ocular por el aumento de la presión intraocular, como hemos visto, en insuficiencia renal crónica no controlada, en denervados, shock medular, rhabdomiolisis y grandes quemados. Eso sí es muy importante conocer los casos en los que no se puede utilizar. Debido a los múltiples efectos secundarios que presentaba la succinilcolina como alternativa a la tubocurarina, se intentó generar otro fármaco diferente a la succinilcolina que mejorara lo presente. Así se desarrolló el pancuronio, un relajante neuromuscular no despolarizante, aminoesteroideo, mucho más potente que la tubocurarina y con menor liberación de histamina. Esto provocaba una menor hipotensión, menos broncoespasmo, menos anafilaxia, etc. Además, provocaba un bloqueo profundo y estable, a pesar de que, al contrario que la succinilcolina, tenía un inicio de acción lento. Y este era su principal inconveniente, con el que presentaba una desventaja respecto a la succinilcolina. La metabolización era fundamentalmente renal. El problema que presentaba este fármaco es que tenía un efecto vagolítico, es decir, bloqueaba el tono parasimpático que estimulaba el nervio vago. Por lo tanto, producía un efecto final como un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia y un posible aumento de la presión arterial. Durante algún tiempo este fármaco se utilizó sobre todo para la cirugía cardíaca porque se sospechaba que este aumento de la frecuencia, aumento de la tensión arterial podía producir aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, con el paso del tiempo se vio que en pacientes que no fueran pacientes jóvenes, estables y en condiciones buenas, este efecto del efecto vagolítico tenía un riesgo de isquemia miocárdica y arritmia, según el perfil del paciente. Por lo tanto, esto al final, que inicialmente se pensaba como una ventaja, acabó siendo un inconveniente. Para hacer la reversión de este fármaco, se creó los inhibidores de la colinesterasa, que producían una ventaja respecto a la succinilcolina, que al ser despolarizante no tenía reversor, este sí tenía reversor. La reversión se producía mediante
una inhibición de la enzima colinesterasa de manera reversible, que lo que hacía era inhibir a lo que degradaba la acetilcolina. Por lo tanto, si yo inhibo la enzima acetilcolinesterasa, se va a producir un aumento de acetilcolina en la unión neuromuscular y al haber mucha acetilcolina en la placa neuromuscular, acababa desplazando al bloqueante. Esto tiene sus ventajas y es que revertía el efecto del relajante. Sin embargo, el problema que producía era que producía unos efectos colaterales por la afectación muscarínica. Al haber tanta acetilcolina, se producía una afectación muscarínica y podía producir bradicardia y bradiarritmia, broncoespasmo, aumento del peristaltismo y salivación, aumento del tono vesical o miosis, lo que sería un síndrome muscarínico. Esto se reducía con fármacos anticolinérgicos. Por lo tanto, hoy en día, cuando vayamos a usar este fármaco, lo ideal sería que demos una dosis de anticolinérgicos, sobre todo atropina o glicopirrato. Aquí podemos ver una tabla con las propiedades de los fármacos más utilizados, los anticolinesterásicos que más se utilizan. Hoy en día la neostimina es el más utilizado, ya que a pesar de que es más lento que el hidrofonio, su efecto es más potente y tiene un efecto más. De esta manera vemos que el pancuronio tenía una mejoría respecto a la tubocurarina y la succinilcolina en cuanto a mayor potencia, menor liberación de histamina, menor hipotensión, menor broncoespasmo. En definitivas cuentas, un perfil de mayor seguridad de cara al paciente, con un bloqueo profundo y estable. Sin embargo, el pancuronio tiene este efecto vagolítico algo indeseable, como se apreció con el paso del tiempo. Por lo tanto, se desarrolló el becuronio que eliminaba ese efecto vagolítico, generando una gran estabilidad cardiovascular, incluso a dosis alta. Además, fue el primer relajante neuromuscular que se pudo utilizar en infusión continua, lo que generaba un efecto bastante positivo respecto a los anteriores, que nunca se había podido desarrollar este aspecto. Por lo tanto, durante mucho tiempo el becuronio surgió como una alternativa segura y un bloqueo estable de cara a múltiples cirugías, con la limitación que ya sabemos de que era lento comparado con la succinilcolina o rocuronio hoy en día y no le permitía poder utilizarse para inducción de secuencia rápida o situaciones de vía aérea urgente. Tiene una vida media de metabolización hepática y renal y también se podía revertir con neostimina o hidrofonio, como hemos visto antes, el pancuronio. Y además hoy en día el Sugamadex mejora la reversión actuando de manera más específica, como veremos cuando podamos ver la parte del rocuronio, que vamos a explicar también cómo funciona el Sugamadex, que también se puede emplear en este fármaco. En los años 80 y 90 se generó el atracurio y el cisatracurio. La particularidad que hizo importante a estos fármacos es que por primera vez se encontró un fármaco que tuviera una eliminación totalmente independiente del hígado y del riñón, ya que se producía su degradación a través de la vía de Hoffmann, que era dependiente del pH y de la temperatura, produciendo que el atracurio y el cisatracurio a través de esta vía se convirtieran en metabolitos inactivos. Por lo tanto, en pacientes críticos o sépticos, esto aportaba un beneficio muy grande y que a día de hoy sigue aportando un gran beneficio. Pensemos que si tenemos un fármaco que es independiente del hígado, en pacientes sépticos, que por definición muchos de ellos van a tener un fallo multiorgánico, esto nos aporta una ventaja enorme, ya que va a producir un bloqueo mucho más predecible y una menor acumulación prolongada. Si yo administro un fármaco que se metaboliza por vía hepática y tengo un shock séptico y afectación hepática, se va a acumular y me va a producir efectos indeseables, efectos secundarios y aumento de la relajación por encima de lo que yo deseo. Estos fármacos que se eliminan a través de la vía de Hoffmann hoy en día se siguen utilizando en estos casos como una alternativa muy buena a pacientes que tengan esta afectación o pacientes que tengan una afectación hepática y no necesariamente sean pacientes críticos. A pesar de ello, el inicio de acción pues, es parecido a los fármacos que hemos visto antes, tiene un inicio de acción lento y por comparar el atracurio y el cisatracurio, el atracurio ya hoy en día no se utiliza ya que este tiene mayor tendencia a liberación de histamina y a la hipotensión. Sin embargo, el cisatracurio
siendo de la misma familia, actuando de la misma manera y actuando a través de la vía de Hoffman, igual tiene una mínima o nula liberación histamínica y por lo tanto los efectos hemodinámicos son mucho menores y es un paciente muy estable. El mibacurio, por su parte, fue un intento de crear una alternativa a la succinilcolina. Todos los fármacos que salieron después de la succinilcolina, todos no despolarizantes, intentaban conseguir ese efecto tan bueno de la succinilcolina, de un inicio de acción muy rápido y una reversión rápida también, a pesar de no presentar reversor, sino que revertía de forma espontánea, de una manera rápida. Sin embargo, no se conseguía. Tenían otras particularidades, conseguían otra serie de mejorías como disminuir mucho los efectos adversos, pero esta inicio de acción no se conseguía y se intentó con el mibacurio, un relajante de corta duración, que además se metabolizara por la pseudocolinesterasa plasmática, al igual que la succinilcolina, que de hecho eso se consiguió. Pero sin embargo, ese efecto de acción corta nunca llegó a ser comparable a la succinilcolina, a pesar de que seguía produciendo liberación de histamina y tenía mucha variabilidad entre pacientes. Por lo tanto, este fármaco con el paso del tiempo no sobrevivió. Sin embargo, el que sí lo consiguió fue el rocuronio. El rocuronio consiguió subsanar prácticamente todos los errores o todas las limitaciones que habían tenido sus predecesores. Y de hecho, por esta razón, el rocuronio es el fármaco que hoy en día todos más conocemos y más utilizamos. El rocuronio es un relajante neuromuscular no despolarizante aminoesteroideo. Tiene un inicio de acción muy rápido, comparable al de la succinilcolina cuando se usa en dosis de 1,2 miligramos kilo. Es decir, nosotros podemos jugar con la dosis de rocuronio para establecer una secuencia, una inducción normal o una inducción de secuencia rápida comparable a la succinilcolina si aumentamos la dosis. Esto fue una revolución en los relajantes no despolarizantes. Además, al ser no despolarizante, podríamos decir que nos quitamos todos los efectos de los secundarios de la succinilcolina asociados precisamente a esa despolarización mantenida. El rocuronio, además, presentaba un perfil cardiovascular muy estable, al tener una mínima o nula liberación histamínica. Es decir, que tiene todas las ventajas de la succinilcolina en cuanto a velocidad de instauración y además permite tener un perfil cardiovascular estable con mínima liberación histamínica, que era las ventajas de los otros fármacos que se fueron estableciendo posteriormente. Por lo tanto, esto te permite tener una amplia versatilidad comparada con sus predecesores, pero a pesar de ello tenía un ligero problema. Cuando el rocuronio vio la luz, tenía un inicio de acción rápido, pero una duración prolongada en cuanto a la reversión. Esto tenía riesgo de regularización y bloqueo residual postoperatorio. Sin embargo, una vez que apareció el Sugamadex, este efecto disminuyó muchísimo. ¿Por qué? Porque el Sugamadex se descubrió como una reversión rápida, selectiva de este fármaco. Una vez que nosotros administramos el Sugamadex, llega al plasma, se distribuye rápidamente al espacio extracelular y encapsula de forma selectiva las moléculas de rocuronio. Y además se ha visto que también las de becuronio, aunque no con la misma eficacia que las de rocuronio. Al hacer estos complejos de moléculas de rocuronio y moléculas de Sugamadex, se reduce la concentración del plasma libre rápidamente, se lleva, digamos, las moléculas que están impidiendo actuar a la acetilcolina y de nuevo esa placa neuromuscular se inunda de acetilcolina y volvemos a tener el efecto y inhibimos la relajación neuromuscular. Esto supuso ya la auténtica revolución y por lo tanto el rocuronio en combinación con el Sugamadex en medios en los que se puede utilizar, pues hoy en día prácticamente es la primera elección en la mayoría de las veces. Problemas. Tiene dependencia hepática. El Sugamadex también puede interactuar con los anticonceptivos hormonales orales, por lo tanto debemos advertir de que habría que usar métodos de barrera y hay casos descritos de anafilaxia y riesgo de laringoespasmo. El riesgo de laringoespasmo no está del todo claro que sea con respecto a la administración del Sugamadex, pero
sí que se ha visto que quizás si se recupera muy de forma muy brusca y muy efectiva la función de la placa neuromuscular, puede, digamos, producirse un aumento brusco de los reflejos y producir ese cierre de la glotis y el broncoespasmo. Aún así, estos inconvenientes, como podemos ver respecto a otros que hemos visto anteriormente, pues son prácticamente desdeñables. Aquí os dejo simplemente un gráfico en el que vemos la dosis en las que teóricamente deberíamos de usar el Sugamadex. El Sugamadex no debería de utilizarse en condiciones ideales a una dosis fija. Debería de depender la dosis que pongamos de reversor según el grado de relajación neuromuscular que tengamos, y para ello deberíamos de tener una monitorización de la relajación neuromuscular y ver si se trata de una relajación profunda, moderada, superficial o en qué caso estamos para administrar una dosis u otra. De los diferentes tipos de monitorización de relajación neuromuscular, el más utilizado habitualmente es el TOF, que son las siglas de Train of Four. La monitorización de la relajación neuromuscular se hace a través de técnicas de acelerometría o aceleromiografía. Estas técnicas es uno de los métodos cuantitativos más usados para valorar el grado de relajación neuromuscular, que consiste en aplicar un pequeño acelerómetro piezoeléctrico sujetado en el pulgar y a 2 electrodos, como se puede ver en la imagen. Este acelerómetro se basa en la segunda ley de Newton, que sería fuerza igual a masa por aceleración. Cuando nosotros sometemos a un estímulo eléctrico que se pone en los electrodos que estarían en el territorio del nervio cubital, se va a producir una contracción del pulgar. Esa contracción se va a demostrar en forma de aceleración. Teniendo en cuenta que la masa del pulgar no va a cambiar en los distintos momentos en los que lo comparemos, podríamos eliminar la masa de la fórmula, con lo cual la fuerza va a ser igual a aceleración. Por lo tanto, ese acelerómetro que va a detectar un movimiento, una aceleración cuando se produzca una contracción, nos va a indicar el grado de fuerza que tiene nuestro paciente y por tanto se va a correlacionar con el grado de relajación neuromuscular. Existen diferentes formas de aplicar, es decir, diferentes patrones según los tipos de respuesta. Nosotros vamos a poder aplicar unas contracciones mantenidas, unas contracciones agrupadas en 4, contracciones en grupos de 2. La más habitual serían contracciones de 4, lo que se conoce como el Train of Four, es el método más utilizado. En este método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar 4 estímulos a dosis supramáxima, que sería a 2 hercios sobre un nervio periférico, en este caso el nervio cubital. En condiciones normales, como se ve en el gráfico de abajo, cuando no tenemos ningún tipo de bloqueo neuromuscular, si nosotros ejercemos ese estímulo eléctrico, se va a producir una contracción. Y en las 4 respuestas que vamos a dar secuencialmente, hacemos estímulo eléctrico, así hasta 4 veces, va a producir 4 contracciones. En condiciones normales, cuando el paciente no está relajado, las 4 respuestas van a ser iguales. Nosotros vamos a poner estos electrodos y vamos a tomar una primera medición cuando el paciente aún no esté relajado, bien cuando esté despierto, cuando esté dormido, idealmente dormido porque esos estímulos pueden ser dolorosos. Cuando ya tenemos la referencia de cómo el paciente contrae en condiciones de que no tenemos relajación neuromuscular, entonces procedemos a hacer la relajación. Se produce el bloqueo neuromuscular y se produce un bloqueo progresivo, de manera que desaparecen primero T4, T3, T2 y T1. Cuando el paciente recupere la relajación, y elimine la relajación neuromuscular, va a recuperar en orden reverso al anterior. Primero reaparece T1, luego T2, luego T3 y T4. Para poder calcular el TOF tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la presencia de las 4 contracciones y en segundo lugar el coeficiente T4-T1. Como sabemos, T4 es el último que se recupera y T1 el primero. Para nosotros poder estar tranquilos de que podemos extubar al paciente y que ya no tiene una relajación neuromuscular profunda o por una relajación que no nos permita extubarlo, tiene que darse la condición de que T4 partido T1, lo que sería el TOF ratio, sea mayor de 0,9. Esto es muy sencillo. Si T4 es igual a T1, lo máximo que podemos obtener entre T4 y T1 es
que los dos sean iguales y que el TOF ratio sea igual a 1. 1 es lo máximo, por lo tanto debemos tener más de 90% para poder extubarlo con condiciones de seguridad. Abajo se ve en el gráfico cómo sería a lo largo del tiempo en la relajación neuromuscular y las respuestas del TOF en función del momento en el que nos encontremos. Una última asociaciones para terminar de recordar asociaciones entre los diferentes relajantes, succinilcolina y rocuronio, inducción de secuencia rápida. Pancuronio, becuronio y rocuronio forma parte de la misma familia, relajantes neuromusculares no despolarizantes aminoesteroideos que se metabolizan por vía hepática y renal, algunos más en una medida que otra.
El atracurio y el cisatracurio van a tener eliminación por la vía de Hoffman, y el mibacurio y la succinilcolina se degradan con colinesterasa plasmática, aunque el mibacurio hoy en día prácticamente no se utiliza. Aquí, para finalizar, dejo unas tablas en las que vamos a hablar de cifras, de dosis. No he querido entrar en esto en profundidad a lo largo de la sesión porque prefería centrarme en comprender los mecanismos de acción. Y aquí simplemente dejo un resumen de todo lo que hemos hablado con dosis para que podamos utilizarlo en nuestra práctica clínica. Por supuesto, en colores, rocuronio, succinilcolina y cisatracurio, que serían los 3 grandes fármacos que hoy se utilizan, quedando todos los demás prácticamente en desuso, pero he querido reflejarlos a modo informativo. Y por supuesto debemos conocer las interacciones con otros fármacos de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes para tenerlo en cuenta a la hora de utilizarlo. Aquí os dejo una pequeña imagen que resume prácticamente lo que hemos hablado. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado la sesión.